nombre es Gabriela Mora y mi grupo para la exposición del libro Recordar y narrar el conflicto es conformado por Karina Gámez, Farah Cárdenas y Shanley Monzón. A continuación yo les voy a explicar acerca de los capítulos que me correspondieron a mí, que fue el capítulo A, que es la introducción, y el capítulo B, que es la dimensión del trabajo de la memoria. Bueno, los tipos de memoria en este libro se enfocan en la construcción de las memorias de las personas que son víctimas o sobrevivientes del conflicto, de los grupos comunitarios, de las personas que hacen parte de las organizaciones de sociedad civil, de los grupos no gubernamentales durante el periodo del conflicto y del posconflicto. La construcción de estas memorias lo que busca es que las personas que hicieron parte del conflicto recuerden o construyan sus memorias para que de esta manera ellos puedan construir un discurso ante la sociedad en pro de la no violencia y de la no repetición de estos sucesos violentos que marcaron su vida o su existencia. Al reconstruir las memorias de las víctimas se busca que se conozcan las diferentes versiones acerca de estos sucesos por parte de los líderes políticos, de los grupos armados, de las organizaciones estatales, de las personas que tienen un alto rango y de los medios de comunicación acerca de estas historias del conflicto. La memoria histórica trabaja la memoria colectiva y la memoria individual como una fuente dinámica y como medio para indagar y documentar el pasado de las víctimas. Las personas que son víctimas del conflicto al momento de narrar sus historias la adaptan a sí mismos porque hay cosas que de pronto ellos no quieren que se sepan o no quieren sacar a la luz. En un país como Colombia, las víctimas muchas veces pierden el derecho a relatar sus historias porque tienen miedo o porque ya sea las presiones políticas o las amenazas que estos sufran por parte de los grupos armados o por distintas opciones. La memoria es un campo de atención donde se construyen legitimidades, se refuerzan amistades, se hacen enemistades políticas. Es la manera en cómo las personas que son víctimas del conflicto recuerdan sus anécdotas y cómo es su conducta tras el salir de ese conflicto que los marcó tanto su vida, cómo ellos se reintegran a la sociedad. La guerra produce ciertos tipos de polarización. Por ello, las víctimas siempre buscan algunas versiones que los favorezcan para poder justificar sus acciones. La memoria individual, tanto como la colectiva, son de tipo social, político, cultural. Por esto el universo de las víctimas es muy heterogéneo. La forma en cómo afrontan el dolor de un ser perdido, cómo afrontan la reivindicación a la sociedad, cómo se adaptan a su nueva vida después del salir del conflicto. Todo esto depende de la religión, del sexo, de la edad, del grupo político. Por ello, muchas personas deciden qué historias contar y qué no contar, muchas veces por miedo, por presión o por no querer recordar esos sucesos que tanto les causaron daño. Las víctimas del conflicto muchas veces bloquean sus recuerdos o sus experiencias vividas para no tener que volver a enfrentarse a ese momento doloroso. Es ahí cuando el trabajo de la memoria juega un papel fundamental. ¿Por qué? Porque se busca entablar una conversación o buscar un espacio en el que ellos se sientan cómodos, que se sientan en plena confianza para así ellos puedan narrar y contar sus experiencias para que así ellos puedan desprenderse del dolor y puedan reivindicarse también a la sociedad, dejando a un lado todo aquello que fue malo para ellos. La memoria como proceso colectivo busca darle sentido al pasado de las víctimas para que así ellas puedan continuar con su vida en la época del posconflicto, cuando ellas ya se desmovilizan o cuando ellas ya dejan de ser parte de esa era de conflicto que les causa dolor, que les causa traumatismo psicológico y muchas veces por eso se llega a la conclusión de que estas personas al momento de que salen de la violencia, de que ya no son un eje o ya no son unas personas que son víctimas de la violencia,
Deben contar las experiencias vividas, deben soltar todo aquello traumático, todos sus sucesos dolorosos, para que así puedan aliviar sus cargas y puedan reincorporarse a la sociedad de una manera digna y productiva. El capítulo C del libro, La dimensión metodológica del trabajo de la memoria, formas de evocar memoria, nos narra un marco metodológico y ciertas herramientas para trabajar con la narración e historias orales en la reconstrucción de la memoria. Estos tipos de métodos cuentan con características comunes con el fin de darle sentido al pasado y cómo las memorias individuales se entrelazan con las memorias colectivas. El primer aspecto fundamental en la reconstrucción de la memoria histórica es la articulación de preguntas que buscan ser guía en la exploración del pasado, eventos violentos y de impactos en la sociedad. Los interrogantes son los siguientes, estos se agrupan en 4 áreas. Primero, la reconstrucción del pasado. Segundo, la evolución del impacto de la violencia. Tercero, el presente del pasado y del futuro. Y como cuarto, tenemos las perspectivas hacia el futuro. Estos métodos se utilizan en los talleres para facilitar la recolección de las memorias y por fuera de los talleres para facilitar el trabajo de campo de los investigadores. Los métodos que se trabajan en los talleres de la memoria utilizan herramientas de historias orales, artes visuales verbales para la reconstrucción de una memoria individual y grupal de cierto periodo de la historia. Herramienta importante a tener en cuenta en cuanto a querer fomentar la recordación más allá de la palabra son los juegos, son las dinámicas, la pintura. En cuanto a querer fomentar la recordación más allá de la palabra, son los juegos, son las dinámicas, la pintura, la música, el baile, el teatro, ya que esto fomenta la conexión entre las personas, fortalece la seguridad y la confianza. Las actividades o talleres de memoria se inician a través de la formulación de una pregunta que tiene como función activar la memoria individual y colectiva de las personas. La elaboración de mapas mentales es un método que se utiliza para evocar y registrar las memorias individuales y colectivas. A partir de la cronología de las experiencias, se identifican cuáles fueron los eventos que marcaron un antes y un después en la vida de los individuos. También se utilizan las líneas de tiempo, los mapas de cuerpo, las biografías visuales, teatros narrativos, entre otras herramientas que se visualizan en el capítulo C con la finalidad de evocar en la memoria y de expresar lo que muchas veces se vuelve inexpresable. Un punto muy importante a tener en cuenta ya para finalizar el capítulo C es el espacio, es el lugar en el que se dictan estos talleres de memoria. Debe ser un lugar que no se exponga al ruido, un lugar que cuide de la seguridad del grupo, un lugar que no evoque violencia entre los individuos y que no los lleve al riesgo. Bueno, yo voy a hablarles sobre el capítulo de este libro, el cual se llama Archivando, Documentando y Haciendo Memoria. Primero, hablemos de archivando. ¿Qué es un archivo? Un archivo es una colección de huellas físicas del pasado que ha sido organizado de tal forma que se permite hallar y usar información. ¿Qué pueden contener estos archivos? Grabaciones de entrevista oral, fotografías, videos, todo contenido de prensa, documentos oficiales o institucionales, objetos conmemorativos, afiches, todo esto que hemos ido recopilando. También pueden abarcar una amplia gama de temas, que daños y pérdidas, grupos sociales determinados, violación de los derechos humanos, historias de vida, de construcción de paz. Un archivo puede contar con una curaduría formal o puede conformarse como algo que cualquier persona puede hacer. Bueno, la clave de esto consiste en el compromiso de garantizar que los documentos se almacenen y administren con criterios éticos y de responsabilidad, en aras de su mayor disponibilidad y acceso. No manipular estos archivos para la conveniencia de nadie, ni mucho menos pasar por encima de los valores éticos. Hablando de la documentación, que es la segunda parte de este capítulo, habla del esclarecimiento histórico y la reconstrucción de eventos críticos, dignificación de las víctimas, visibilización de sus respuestas y resistencias y encontrar evidencia. Y podemos también crear una base de datos o de archivos
que todo esto nos sirva como documentos de memoria para una variedad de propósitos presentes y futuros. Esto se encuentra muy ligado con la actividad archivística, como han ido escuchando y les he ido diciendo. Esto tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque también es recopilar toda la información. Pero ya aquí podemos generar información cuantitativa y cualitativa, ya con más datos, con una investigación más precisa, más a fondo. Por ejemplo, en una investigación cuantitativa que puede ser contar el número de muertos de un conflicto y todas estas estadísticas, todas estas situaciones que se han ido presentando. Y por último, pues las prácticas conmemorativas y las ceremonias. Ya esto va ligado con la cultura de la comunidad con la que estamos tratando. Tiene que ver con los rituales, las prácticas conmemorativas mediante las cuales se recuerdan a una persona o un grupo o un evento, son otro de los dispositivos expresivos para la realización del trabajo de memoria. ¿Por qué? Porque esto nos puede llevar a ese pasado, podemos desconectarnos de el hoy, de la cotidianidad, e irnos a eso que sucedió, a eso que nosotros estamos investigando. Esto puede ser de una manera formal, actos públicos y formales, y también puede ser algo íntimo, algo cerrado, algo muy familiar o muy cercano. Todo esto depende de la cultura de la comunidad con la que estemos trabajando. Por ejemplo, si uno trabaja con los indígenas, ya uno sabe que ellos tienen sus ritos, y no son los mismos ritos que puede tener otra cultura. O de pronto, si trabajamos con la cultura Wayuu y con la cultura Mocaná, podemos ver de que estos dos no tienen de pronto los mismos ritos. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esta situación a la hora de nuestra investigación y a la hora de realizar estos memoriales, estas ceremonias conmemorativas. Acá mismo están los memoriales y las ceremonias y rituales, que es lo que le acabo de explicar. Es como detener el tiempo y establecer talleres de memoria o actividades de reconstrucción de memoria histórica que nos saquen fuera del espacio y que estas personas se sientan más en confianza y se incluyan a lo que nosotros estamos realizando. Y vamos a hablarles sobre la dimensión ética y la psicosocial de la memoria. Para nosotros empezar a hablar sobre este tema, tenemos que tener claro que estas dos acciones involucran aspectos de diverso orden que comprometen el bienestar de las personas y que asimismo nuestros proyectos reconstruyen de memoria histórica un gran impacto sobre el bienestar psicosocial de las personas en las cuales han sido involucradas. Estrategias éticas y de seguridad para el trabajo de memoria, cómo se puede realizar este trabajo, cómo realizar el trabajo éticamente. Claramente nosotros debemos construir unos referentes éticos que permiten que los procesos tengan una regulación y que a través de ellos se fomenten la dignidad, el valor de las personas, la dimensión ética, el psicosocial de la memoria y no hacer discriminación. Deben ser principios respetados. Ante todo, el respeto, así como el derecho de los individuos a la privacidad, el derecho de la autodeterminación. Nosotros los jóvenes hemos entendido de que a manera distinta los ancianos podemos responder a muchas otras respuestas. Se puede pensar acerca de cuál es la mejor manera para facilitar la transmisión de la memoria. Claramente, los jóvenes pueden ser entrenados para ser gestores de memoria. Y en ese mismo orden, nosotros podemos fomentar un círculo seguro y asimismo respetar el ambiente privado. Claramente, los gestores y gestoras de memoria deben evitar a toda costa convertirse en un consejero o consejera. Esto no sirve absolutamente de nada. Deben ser con técnicas para expresar las emociones y asimismo saber controlarse ante las diferentes manifestaciones que se le presenten. Hay que tener en cuenta que las necesidades son necesidades de las personas, no nuestras, y por ende tenemos que saber identificar, comprender y ayudar a mitigar los impactos que genera la violencia política, ya que al ser seres humanos sabemos de que todos estos aspectos influencian mucho en nuestro comportamiento y por eso nosotros tenemos que saber identificar, reconocer y dimensionar las pérdidas. Asimismo también tenemos que saber reflexionar sobre nuestras acciones. Debemos identificar a los victimarios, reconocer y valorar los liderazgos, porque a raíz de eso se desempeña lo que es los primeros auxilios psicológicos. Todo esto se refiere a la intervención psicológica en el crítico, los comportamientos emocionales que nosotros como seres humanos tenemos. La reacción de parálisis es una de ellas. 2, tenemos la reacción de hiperactividad. La tercera hace alusión a la reacción corporal, es decir, temblor, náusea, vómito y taquicardia. Son síntomas que nosotros sentimos a través de esta reacción corporal.
Y nosotros tenemos que tener un cuidado de salud mental, más si somos gestores y gestoras, porque es que si no lo hacemos nos vamos hacia el desgaste emocional, que es muy conocido como el resultado de las tensiones que provocan los dilemas éticos y que se deben afrontar de manera excesiva en el trabajo.